¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y estoy supremamente contento porque hoy vamos a hacer un video reacción. Vamos a estar reaccionando a un hermoso proyecto donde vamos a ver muchísimas, pero muchísimas cosas, especialmente en la parte de las estructuras. Y no estoy solo, estoy con un ingeniero excepcional de la ciudad de Barranquilla. Él es el ingeniero Orlando Barrios, tiene más de 23 años de experiencia en esta rama de la ingeniería civil, ha sido residente de obra, ha sido calculista estructural, ha hecho diferentes proyectos, hospitales, edificios de vivienda, bueno, en fin, puentes. Es un ingeniero con vasta experiencia y pues bueno, se los traje acá. Él también tiene un canal de YouTube, se llama Orlando Profe, para que de una vez lo busquen, creen otra ventana, buscan al ingeniero Orlando Profe y se suscriben. De verdad, este video no se lo pueden perder, está supremamente interesante. Y pues bueno, buenos días, ingeniero Orlando Profe. Y no, ingeniero Orlando Profe no, el ingeniero Orlando Barrios. ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? ¿Cómo me le ha ido? Dije, ingeniero, buenos días, muchas gracias por su invitación. La verdad es que compartimos la misma alegría, estoy muy contento. Estoy seguro de que este video le va a servir mucho a sus suscriptores, a sus seguidores, porque está bastante interesante. Aquí podemos aprender muchísimo de las estructuras, no solamente lo que uno hace en el papel, sino aquello que uno transmite ya en la construcción, que se le presentan muchas dificultades a uno. Hay muchas cosas que uno tiene que afrontar y tomar decisiones en obra. Muchas gracias. Totalmente, y no hay nada más hermoso que uno ver esos cálculos en un papel, en un software, hasta en una hoja de Excel, en lo que sea, y que ya se evidencie y se vea en un proyecto ya real, construido, que lo estén haciendo, cómo es que funden, cómo es que se hace eso en obra. Entonces es muy bello esa transición entre los cálculos y lo que se hace en obra. Y pues bueno, hoy realmente vamos a estar reaccionando a un video, a un proyecto de infraestructura. Y pues bueno, dije, excelente, muchas gracias por estar acá y pues me alegra de verdad que podamos utilizar estos espacios para poderles transmitir a los colegas todo ese conocimiento, para que conozcan un poquito más sobre todos estos temas. Y pues empecemos con el video, dije, de una vez. Bueno, este es un edificio de apartamento que se está construyendo en este momento en la ciudad de Barranquilla, queda hacia el norte de la ciudad de Barranquilla. La estructura es estructura convencional, conformada por pórticos, columnas, vigas. El sistema de losa está compuesto por viguetas o nervios orientadas en una sola dirección. Aquí estamos apreciando, ingeniero, la escalera. Esta escalera está diseñada de tal manera que en la parte del descanso se está apoyando sobre la losa superior. O sea, pregunta, ya, primeras inquietudes, Inge. Entonces, estamos hablando de un sistema aporticado con una losa unidireccional, ¿perfecto? Correcto, sí señor, así es. Excelente. Y cuando hablamos de la losa, de hecho, yo ahorita que la estaba viendo, acá la imagen se ve perfecta. Yo estoy viendo que mi primera impresión en esta escalera es que era autoportante, porque claro, no estaba soportada o no estaba apoyada en el descanso. Entonces mi primera impresión es que era autoportante, y acá en la imagen estamos viendo de que no, o sea, realmente está funcionando como atención, ¿cierto? ¿O me equivoco? No, su apreciación es correcta. Ella está apoyada en la zona del descanso a través de unos tensores. Ese refuerzo que se ve ahí a la vista, lo que hace es pasar la carga o la mitad de la carga de la escalera a las vigas del piso superior. Entonces, ¿cómo es el proceso constructivo? Para explicar un poco acá, el refuerzo no se deja en la parte de la fundida de la losa superior, sino que posterior a que ya se saca la formaleta, se quita la formaleta, se coloca se taladra la viga y se inyecta una resina epóxica. Es decir, que ese refuerzo queda anclado en la parte superior. Interesante, súper interesante. De hecho, esto es una de las iniciativas de que no siempre es lo que se ve en los cuadernos, en un libro, sino que ahí viene la imaginación, porque normalmente uno cuando estudia, por ejemplo, escaleras, uno ve escaleras tipo I, tipo L, tipo U, en espiral, circulares, bueno, en fin, con varios pasos.
descansos, uno ve escaleras autoportantes que claramente no se están soportando en ningún lado, sino solo en el apoyo inicial, o sea, en el primer piso y en el segundo, no tienen ningún apoyo más. Y esta es una de esas genialidades que uno puede hacer como ingeniero civil, en este caso estructural, donde pues no se quería de pronto un apoyo debajo del descanso, y lo que sí se optó por colocar estos aceros para poder transmitir esa carga y pues funcionara correctamente. Así es, sí, señor. Lo interesante Excelente. es que si el arquitecto necesita el espacio de la parte de abajo de la escalera, pues no va a tener un muro ahí que le va a estorbar. Muchas personas colocan un cuadro, algún adorno en la parte de abajo de la Sí, escalera. colocan un muro estructural para soportar, o sea, no es necesario de pronto una columna, pero claro, no, o sea, si es autoportante, le estamos generando no solo esos esfuerzos a flexión y a cortante, sino estamos generando torsión, y ahí se produce una cosa que se llama flexocompresión y flexotensión, y es más complicado diseñar una escalera autoportante que una escalera, pues, entre comillas, convencional. ¿Listo? Vamos a seguir viendo el video, y también me interesa un montón esas vigas que son súper mega gordas. Sí. Son súper gordas, y el motivo es porque... Este es un proyecto que está diseñado para estrato alto. O sea, los estratos altos manejan espacios mucho más grandes, ¿no? Entonces, las luces o la separación entre columnas es bastante considerable. Es más grande. Estamos hablando de luces de 10.5 metros en promedio. Uf, hartísimo. O sea, una luz de 10 metros es una luz, o sea, es la luz. Claro, con razón tenemos unas vigas tan grandes. O sea, la sección transversal de esa viga, si estoy viendo en el video, no baja de 60 por 50, 60 por 70, por allá. Sí, la viga, esa viga, la de luz más grande, tiene 60 centímetros de alto. Los anchos, hay una viga que tiene un ancho hasta de 80 centímetros. Y la razón es porque como pide mucho refuerzo longitudinal, para no tener que utilizar refuerzo en segunda fila, entonces se optó por más bien trabajar con una viga ancha, además porque los esfuerzos de cortantes eran bastante altos. Y acá estoy viendo algo súper interesante en estos muros, porque bueno, estos muros son divisorios, estos muros no hacen parte de la estructura, pero de hecho estoy viendo una buena práctica profesional, y es que le están colocando grafiles, o sea, están colocando esas varillas para mejorar la resistencia del muro. Ahí están. Así es. Usted, en las esquinas. Muy buen observador, ingeniero, así es. Estos muros no son estructurales, tanto que lo que se hace es dilatar los muros de la estructura, pero como los muros en un evento sísmico, cuando se caen, son los que terminan, en algunos casos, matando a las personas, lo que se quiere hacer es que ellos se desintegren cuando haya un evento sísmico, es decir, que no se caigan completos, o sino que se caigan por pedazos. Claro, y ahí está, o sea, prácticamente funcionan como unas dovelas, unas mini dovelas. Sí, exactamente así, se colocan unas dovelas, cada 1.5 metros están colocadas acá, y se colocan grafiles horizontales cada bloque intermedio. Acá voy a devolver el video, y acá de hecho se ve en la escalera, dije, el muro interesantísimo ese que está al lado izquierdo. Ese muro de hecho es el que nos apoya la escalera para que no se vuelva autoportante. ¿O estoy equivocado? No, así es. Ya en los pisos superiores la escalera trabaja de manera diferente. Ya no tiene esos tensores. Al constructor le estaba saliendo algo costoso tener que anclar el refuerzo en la placa superior. Entonces se optó por colocar unos muros de carga en la parte del descanso. Claro, y es que realmente eso tiene que funcionar como una especie de empotramiento, y debe haber una longitud de desarrollo para que pues quede bien anclado, y o sea, si no tiene una longitud de desarrollo adecuada, pues ese acero no va a terminar funcionando, ¿sí? O sea, va a ser de decoración. Correcto, así es. No, interesantísimo este tipo de proyectos, me encanta. De hecho, la otra pregunta ahí sería la separación entre viguetas. Porque claro, acá estamos hablando de una vigueta unidireccional, que de hecho, pues de los diseños más fáciles es hacer losas unidireccionales, porque bueno, las losas unidireccionales funcionan prácticamente como una viga, y pues todo el mundo pues tiene conocimiento al momento de diseñar una viga. Al momento de hacer una losa, por ejemplo, en dos direcciones, ya se vuelve más complicada la situación, porque
hay unos métodos que, por ejemplo, está marco equivalente o está, por ejemplo, bueno, hay otro y está obviamente elementos finitos que termina siendo más complejo. Por eso es que muchas veces en las construcciones se ven losas unidireccionales porque son más prácticas y más fáciles tanto de diseñar como de construir. Entonces hay una apreciación importante al momento de por qué se utiliza, digamos, losas unidireccionales. De acuerdo. A excepción de los proyectos con estas estructuras industrializadas que llaman con muros industrializados, donde la losa es de 10 centímetros, que viene siendo como la losa más eficiente desde el punto de vista de costo, continúan la losa unidireccional. Es decir, estas losas son mucho más económicas desde el punto de vista de materiales que una losa maciza con vigas descolgadas. Por ejemplo, dan espesores inferior a lo que te daría con una losa maciza con vigas descolgadas. Perfecto, ¿no? De hecho, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un estilo, por ejemplo, steel deck con vigas de concreto reforzado, debemos diseñarlas como losas en dos direcciones prácticamente sí o sí. O cuando también colocamos placa fácil, son estructuras que se tienen que diseñar en dos direcciones sí o sí. ¿Sí? En este caso, pues no, ya una losa direccional ya se diseña completamente diferente. Y de hecho, claro, es impresionante ese espesor o ese ancho o ese BW de las vigas. Es impresionante, son unas vigas grandes. Tiene 80 o 90 centímetros de ancho para que pudiera caber el refuerzo y no tener problema ahí de segregación del concreto o hormigueros que se pudieran presentar en el proceso constructivo. No, perfecto. De pronto para los colegas que se tienden a confundir, voy a volver acá un poquitico el video y ahí ustedes están viendo claramente las viguetas en una dirección y lo que está en la otra dirección es una riostra. Eso funciona como un trabe, o sea, para rigidizar prácticamente la estructura y pues también por conveniencia constructiva. Es más difícil hacer pues al maestro le queda más difícil. Entre mayor sea la luz, pues más complicado va a ser cimbrar y aparte de eso, pues colocar toda la formaleta, ¿no? O sea, también tenemos que pensar en los maestros al momento de hacer la construcción y por eso es que la norma también nos exige que nosotros le coloquemos riostras otra vez en la sección transversal a la longitud de las viguetas, sí. ¿Cierto, dije? Sí, señor, no puede estar separada libremente una vigueta más de 4 metros. Es decir, si yo tengo una luz de 6 metros, necesariamente tengo que colocar una riostra. Para lo que usted dijo, es perfecto. Para rigidizar la estructura, para garantizar compatibilidad de deformaciones verticales y que no se vaya a pandear. De pronto, las viguetas, por ser tan delgadas, pueden Exactamente. Exactamente. Y de hecho una de las preguntas que a mí me hacen, Inge, que más me hacen es, bueno, ¿en qué dirección pongo las viguetas? ¿En una dirección hacia un lado o hacia el otro? Esa es una de las preguntas que tienen más los estudiantes al momento de sacar un proyecto, ¿sí? De hecho, en mi caso, yo siempre los pongo en la dirección del voladizo. Esa es una de las apreciaciones más normales, ponerlas en la dirección del voladizo. Pero no sé qué apreciación tiene el ingeniero respecto a este tema. Si tiene un voladizo, pues indudablemente le va a funcionar mejor que las viguetas las oriente hacia afuera del voladizo, pues como para garantizar de que las cargas se transmitan hacia los elementos que están en el borde, ¿cierto? Yo he hecho la prueba. Hay constructores que le exigen a uno demasiado, le dicen, oye, oriénteme las viguetas en el sentido donde me dé menos presupuesto. Y casi que no, si usted no tuviera voladizo, pues la decisión de que la orientes en una u otra dirección, en tema de costo no va a influir. Pues en la práctica a mí me ha dado lo mismo. No he encontrado ninguna diferencia. Sí, realmente yo tampoco he encontrado una u otra diferencia. Realmente es como decisión del calculista. De hecho, yo también tengo como esa iniciativa de que pues si ya no influye en un sentido o en el otro, yo lo coloco más en la dirección más corta, porque yo entre menos longitud tenga esa vigueta, pues va a ser un poquito más rígida y al maestro le va a quedar más fácil de construir y de colocar absolutamente todos sus elementos, ¿sí? También hay que pensar un poquito en
quién va a construir esto, cómo es que se va a construir, ¿no? Eso es una de las cosas de los calculistas, que muchas veces no nos preocupamos de lo que se va a hacer en obra, pero pues sí deberíamos preocuparnos de cómo es el proceso constructivo. Es una de las cosas que a veces se nos olvida. Sí, y ahí es donde se vuelve interesante la experiencia de una persona que tenga, no solamente en la parte de diseño, sino que conozca cómo se hace el proyecto. Porque hay hay muchas cosas que quedan en el papel perfecto y luego vaya y construya. Entonces, Sí, es verdad. Es muy cierto, es muy cierto. La importancia de por lo menos saber cómo es que se hace en obra es muy importante. O sea, por lo menos intuir que, bueno, esto va así, el proceso va así, entonces va ta. Importante. Ahí de hecho se ve la dilatación, Inge, de los muros con respecto a la columna, ¿cierto? sí, señor, tal cual. Como lo decías al principio, los muros de mampostería solamente cumplen una función, son divisorios. Se tienen que separar de la estructura. Se tienen que separar para que cuando haya un evento sísmico no haya transmisión de esfuerzo por temas de desplazamiento de la estructura. No, perfecto. Y de hecho esos muros, me interesa acá, voy a correr acá esta foto, Inge. Estos muros o esas pantallas, esos son las pantallas del ascensor, ¿cierto? Sí, señor, esas son las pantallas del ascensor. Aprovechando el espacio, nosotros tenemos muchas, a veces se presentan conflictos con el arquitecto de dónde van las columnas. Ellos les interesa tener espacios limpios porque eso es lo que venden, ¿no? En un proyecto, si usted tiene la sala, comedor, un espacio limpio, sin ninguna columna en el centro, entonces uno aprovecha estos espacios, como es el foso del ascensor, para colocar esos muros que sacan parte del sistema de resistencia sísmica. Claro, de hecho este proyecto funciona como un sistema porticado, pero si nos vamos al detalle, como tenemos estos muros, podríamos estar hablando de prácticamente un sistema combinado, porque ya estos muros no terminan diseñándose como columnas, sino como muros de concreto reforzado. Y pues ya el cálculo tiende a ser un poquito diferente, pero en general el proyecto en sí es un sistema porticado. De acuerdo, aquí como el porcentaje mayor lo toman las columnas desde el punto de vista sísmico, los muros, digamos que se debe cumplir un requisito para poder trabajar con sistema combinado. En este caso, como son tan poquitos y la carga de sismo la absorben la mayoría de las columnas, entonces podemos seguir hablando entonces de lo que usted dijo, de un sistema convencional conformado por pórticos. Ok, perfecto, eso es un tip importante, no porque se tengan dos muros, ya lo vuelve entonces combinado, sino que ya, obviamente, si ya hay muchos muros, ya podríamos estar hablando de sistema combinado o sistema dual, ¿sí? Dependiendo de qué tanto qué tantas cargas sísmicas toman estos muros. Importantísimo, y de hecho, acá una parte arquitectónica o una apreciación arquitectónica interesante de por qué se hacen estas columnas así, o sea, columnas prácticamente tipo I, donde pues su base es mucho más pequeña que su longitud. Ahí la apreciación es esa. Entonces, como necesitamos harto espacio, pues no vamos a hacer columnas prácticamente cuadradas, porque pues esas columnas nos van a quitar mucho espacio en un sentido. Entonces preferimos colocar columnas más grandes o más largas en un solo sentido y angostar la columna en el otro sentido. Entonces ya eso es un tema más arquitectónico, pues para no generar tanto, pues para no quitarle tanto espacio. Importantísimo eso. De hecho yo dije, yo me voy a devolver, que se me olvidó apreciar una cosa interesantísima, pero interesantísima en las escaleras. Esto es lo que yo quería mostrarle a todos los colegas, es el amarrado de la escalera. Acá estamos viendo obviamente el refuerzo longitudinal y el refuerzo transversal, y de hecho acá se ve la longitud de traslapo o se ve el empalme prácticamente. Acá estamos viendo el empalme y todos sabemos que hay dos tipos de empalme, ¿no? Empalme tipo A y tipo B. El empalme tipo A es 1.0 de la longitud de desarrollo y el empalme tipo B es 1.3 de la longitud de desarrollo. Yo sé acá el ingeniero qué tipo de empalme utilizó. Ese es tipo A. Como entre otras cosas, la escalera no hace parte del sistema de resistencia sísmica, ella tiene que soportar solamente su propio peso, ella no va a reaccionar ante un evento sísmico, sino lo que tiene que hacer es no caerse cuando ocurre un sismo, porque de hecho las escaleras se utilizan para salida de emergencia. Esos traslapos son clase A.
No, excelente. Y otra apreciación importante y es el gancho estándar, ¿no? Siempre se debe utilizar gancho estándar en las esquinas, ¿no? No dejar el acero ahí como recto, sino que siempre tiene que generar esa curva a 90 grados. También es una de las cosas súper importantes que, pues, uno que de pronto algún colega que está empezando a ser residente, también ese tipo de apreciaciones son muy importantes, ¿no? Siempre dejar esos ganchos que pues nos exige la norma, ¿no? Y pues también estamos viendo, aparte del esfuerzo longitudinal, también estamos viendo el esfuerzo por contracción y temperatura, ¿no? En la otra dirección. En la otra dirección. Tiene ¿Otra una apreciación de las escaleras? Dime. Tiene doble parrilla, ¿no? Tiene una parrilla para momento negativo y otra para momento positivo. Miren, lo que decías del gancho, el refuerzo aquí en la zona del descanso se apoya sobre el muro y debe garantizarse la longitud de anclaje dentro del muro, y como la longitud de anclaje no fue suficiente con refuerzo recto, hubo que colocarle gancho. Ah, perfecto, así, tal cual. O sea, muchas veces la longitud de desarrollo por sí sola pues tiende a ser tan larga que no la podemos introducir en el muro o prácticamente se nos sale, y por eso es que se utiliza la longitud de desarrollo con gancho estándar. Al momento de doblarla, ya ahí sí nos va a caber en nuestro muro o bueno, en el elemento en que lo necesitemos confinar. Importantísimo eso. Otra precisión de las escaleras rápidamente. Muchas veces esas escaleras se diseñan con apoyos fijos y no tienen, o sea, si uno hace el diagrama de momento, uno sabe que solo va a tener momento positivo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces estas escaleras también sufren por momentos negativos. Entonces, por eso es que, como decía el ingeniero, se coloca cero abajo y también se coloca cero arriba. Por eso mismo, para resistir esos momentos negativos y positivos. Tal cual. Un ingeniero hubiera podido tomar la decisión de colocar aquí la escalera simplemente apoyada, tenía momento positivo cero. Lo que va a pasar es que el refuerzo inferior, o sea, para momento positivo, el diámetro va a tener que aumentarlo y seguramente la separación va a tener que ser menor. Uno podría tomar la decisión de cómo trabaja la escalera. No es camisa de fuerza que tenga que trabajar con momento negativo y positivo. Usted podría tomar la decisión de disminuir el refuerzo superior colocando de retracción y temperatura, y aumenta el refuerzo en la parte inferior. Perfecto, y normalmente estas escaleras no sufren por cortante, entonces pues no se necesita ningún estribo. Importante, ingeniero, lo que usted acaba de decir, porque esto es como si fuera una losa, y la losa se diseña para que el esfuerzo por cortante lo absorba el concreto. Entonces se determina un espesor, el espesor de la losa está en función de que los esfuerzos por cortante lo tome el concreto. Prácticamente un medio de FIDE sub C es menor o igual al cortante al cortante último. Esa es la formulilla. Sí, señora, sí es. Perfecto. No, dije, interesantísimo este proyecto. El ingeniero ahí va a subir, creo. Ahí va a subir. Miremos. Ah, bueno, ahí se está viendo cómo se traslapa. O sea, normalmente se traslapa, o sea, se dejan las barras por ejemplo, de la losa o donde se va a apoyar la escalera, se dejan las barras para luego sí conectar con la escalera y luego fundir. ¿Cierto, dije? Sí, señora, sí, tal cual. Ahí también se dejan los separadores, estos son plásticos, para garantizar que el refuerzo inferior quede separado de la formaleta y sirve de protección de las cerdas. De hecho, ahí se ve que, claro, se ve que primero funden la losa, ya todo está fundido, y ya al momento de que todo esté hecho, después si es que se funde la escalera, o sea, se funden en tiempos totalmente diferentes. Entonces, por eso es que tienen que dejar esas barras o esos pelos, como se le conocen acá en Colombia, que pues transmiten sus esfuerzos a tensión y simplemente se amarran con la escalera, con las otras varillas que salen de la escalera, y ya funcionan monolíticamente, o sea, funcionan como una sola. Súper interesante. Y ya saben, colegas, suscríbanse al canal del ingeniero Orlando Profe, ahí está, para que se suscriban, que pues de verdad este tipo de contenido pues muchas veces no se ve, y más que todo no se ve la apreciación de un calculista, ¿no? Uno puede ver muchos videos en obra, pero hay muchos factores
que, bueno, que son interesantes verlos en la perspectiva de un calculista, ¿no? Interesantísimo eso. Y acá estamos viendo esas hiper mega vigas. Ahí ingeniero va a una piscina. Este es como el piso, este es el altillo realmente del edificio. Va una piscina allí. Y sí, las vigas, las hiper mega vigas que tienen que soportar luces de más de 10 metros de Claro, longitud. no, y de hecho, claro, si ahí va una piscina y más que está arriba, pues deben ser las vigas y debe ser la losa, porque los empujes del agua, recordemos que son bastante altos, entonces también es por eso. Y pues más que porque está arriba, entonces si viene un sismo, el agua se mueve y interesante al momento de calcular ese tipo de estructuras. Y con esto vamos a dar ya vamos a terminar, vamos a darle final no más a esta primera parte reaccionando a estas bellas y hermosas estructuras que nos ponen la piel chinita para que en la segunda parte sigamos reaccionando a este proyecto. ¿Y qué le parece? Podemos seguir reaccionando con las columnas, vemos la separación entre estribos, las vigas, bueno, vemos diferentes cosas. ¿Qué tal le parece, Inge? No, me parece perfecto, ingeniero. Muchas gracias por su invitación. Esperando que sea provechoso para sus suscriptores, la verdad. Y los invitamos a que estén pendientes o sea, que nos den ánimo para poder subir nuevos videos, ¿no? Sí, no, total. Que nos pueden hacer sus comentarios ahí, qué les pasó. Que abajo comenten si tienen dudas. Si dicen, ay, vieron de pronto algo que no lo comentamos, escríbanoslo para que nosotros en los próximos videos pues les traigamos o las dudas que tengan, hablamos sobre los temas que ustedes nos digan y vamos ahí viendo diferentes cosas que de pronto a uno se le escapan, pero de pronto ustedes no y no lo escriben, perfecto, y nosotros lo comentamos en la siguiente parte, en el siguiente video, reaccionando a todas estas hermosas, divinas y geniales proyectos que de verdad nos colocan la piel chinita, Inge. Sí, vale. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muy agradecido por su invitación. Vale, muchísimas gracias a ustedes de verdad. Y ya saben, por último, suscríbanse al canal del ingeniero. Ustedes colocan acá Orlando Profe. De hecho, se los voy a dejar acá en la caja de comentarios para que vayan, se suscriban, le den like, le den mucho amor al ingeniero que tiene muchísimo contenido. Y pues bueno, de verdad, muchísimas gracias y nos vemos en la segunda parte de Reaccionando a las Estructuras. Muchísimas gracias, colegas, y que estén supremamente bien.